Buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestra clase número 3 de necesidades educativas específicas de nuestro curso Comprendiendo y Atendiendo las necesidades educativas específicas en el Ecuador. Primero, pues agradecerles mucho por la gentileza de estar con nosotros el día de hoy y también para recordarles que nuestras certificaciones tienen aval universitario con nuestro aliado estratégico del Instituto Libertad. También recuerde, por favor, que nuestras certificaciones le sirven a usted o ustedes las pueden utilizar para todo lo que tiene que ver con concursos de méritos y oposición, también con ascensos y recategorizaciones y también para el educaempleo. Esto es muy importante que ustedes sepan porque tiene aval universitario nuestro certificado y por supuesto lo avala el Ministerio de Educación. Y bueno, para empezar nuestra clase del día de hoy, voy a hacer una pequeña retroalimentación de lo que habíamos visto en las clases anteriores sobre educación inclusiva, escuela inclusiva, docente inclusivo, que es lo que nosotros hemos venido viendo durante la semana pasada. Recordándoles que pues primeramente para que las necesidades educativas específicas se puedan hablar dentro del proceso educativo, pues debemos también comprender que ser inclusivos es súper importante. Entre esto de ser inclusivos está por supuesto el docente inclusivo, la institución inclusiva y la comunidad inclusiva. Como actores principales y también comprender que los docentes deben tener una relación muy ligada hacia los padres de familia. ¿Por qué razón? Porque los padres de familia se convierten también en actores importantes de este proceso. Muy bien, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy entendiendo que tenemos nuevos retos y experiencias que nos esperan de ahora en adelante con este curso y hay que aprender sobre necesidades educativas específicas, nos abre caminos hacia lugares gigantes e importantes. Les he puesto aquí una frase súper bonita donde dice: si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Esta es una frase de Antoine de Saint-Exupéry, que es una persona que habla mucho sobre justicia, paz y también sobre educación. Muy bien. Ahora sí, después de haber venido viendo todo lo que tiene que ver con educación inclusiva, vamos a darle un concepto claro sobre lo que es las necesidades educativas específicas. Según el Ministerio de Educación y según el reglamento que ellos manejan, no ha habido cambios todavía en el nombre de especiales. Entonces todavía vamos a encontrar en muchos documentos, en muchas guías y en muchos instructivos sobre las necesidades educativas específicas las palabras necesidades educativas especiales. Sin embargo, así es como se conceptualiza dentro del proceso legal. Por lo tanto, entenderíamos que las necesidades educativas específicas son un conjunto de medidas pedagógicas que se ponen en marcha para compensar las dificultades que presenta un estudiante al acceder al currículo que le corresponde por edad. Cualquier estudiante que tenga dificultades en el aprendizaje, por la causa que fuere, deberá recibir ayudas y recursos especializados que necesite, ya sea de forma temporal, permanente y en el contexto educativo más normalizado posible. Esta es la conceptualización que se le ha dado a las necesidades educativas específicas. Ahora bien, en nuestro país, en Ecuador, la educación especial es como se lo ha ido todavía con este nombre, pero si nosotros lo cambiamos al como hoy se le debe llamar, pues podemos decir que en nuestro país la educación de necesidades educativas específicas está enfocada a personas con necesidades especiales que tienen un determinado grado de dependencia funcional
y así garantizar el acceso a la educación y vamos a encontrar ciertas normativas nacionales que se encargan de velar que todos los estudiantes puedan culminar la educación formal en igualdad de condiciones y sin discriminación, respetando todos los derechos que nosotros vimos en la primera clase, donde nosotros hablábamos de la parte legal. O sea, nosotros no podemos romper el marco legal, porque entendemos que los niños son un grupo vulnerable, los estudiantes son un grupo vulnerable. Por lo tanto, en nuestro país la normativa nacional nos obliga a cumplir las leyes, las reglas, los reglamentos que tienen que ver con las necesidades educativas. Ahora, les he puesto aquí como para recordar un poco algunas de las legislaciones que rigen derechos sobre los estudiantes. La Constitución de la República del Ecuador del 2008, la Ley Orgánica de Discapacidades del 2012, que prescribe que el Estado va a garantizar el derecho a la educación según el artículo 27 y la educación inclusiva en el artículo 28 para las personas con discapacidad. El Plan Nacional 2013-2017 o Régimen del Buen Vivir y el Plan Nacional de Desarrollo del 2017 al 2021 dice Toda una Vida, que promueven el acceso de las personas con discapacidad a una educación inclusiva. La normativa para la regularización de procesos diferenciados de gestión y atención en instituciones educativas especializadas, lo que les decía el día de ayer, es que realmente la educación especializada tiene sus propios requisitos, sus propias reglas y su propia normativa que está, por supuesto, respaldada por la ley. Y aquí vamos a encontrar a aquellos estudiantes que tienen discapacidad intelectual profunda o algún tipo de discapacidad que sea bastante grave de manejar y que en la educación regular no pueda recibir. Ahora bien, esto determina que los procedimientos para una atención adecuada y oportuna a los estudiantes con necesidades educativas específicas va a estar garantizada dentro de las instituciones especializadas. Hay igual políticas para la igualdad en discapacidades que forman parte de la Agenda Nacional para la Igualdad. Esta agenda se trató entre el 2013 y el 2017, donde incluye una política de materia de educación que busca garantizar a las personas con discapacidad una educación inclusiva y de calidad. Y la Ley Orgánica de Educación Intercultural Ecuador, la LOEI, que nos dice sobre todas las cosas que todos nuestros estudiantes tienen derecho a una educación justa. Y hay algunos artículos que apoyan la inclusión de los estudiantes con necesidades educativas específicas y velan sus derechos educativos. Por lo tanto, todos estos marcos legales que nosotros estamos viendo son con los que nosotros nos deberíamos manejar dentro de las instituciones educativas y en la comunidad en general educativa. La inclusión educativa es lo que les había dicho hace unos días atrás, que es un proceso que aborda respuestas a la diversidad, ¿sí? Donde todos los alumnos, a través de una creciente participación de aprendizaje, pues va a ser incluido y no excluido. Ahora también nos dice que nos debemos a un derecho de universalidad, donde todos tienen que recibir una educación o el aprendizaje debe ser universal. Por eso se aplica el DUA, que es el diseño universal del aprendizaje, donde se entiende que nuestros estudiantes van a ser reconocidos como todos los estudiantes en el aula y que van a poder trabajar en todos los contenidos, ¿sí? Y van a poder recibir la misma educación y el mismo aprendizaje. Esto hay que tomar muy en cuenta. Ahora, nosotros también como docentes y como comunidad educativa
nos debemos a principios que tiene la educación inclusiva. Son muchos principios, pero yo creo que hay que destacar los principales que tienen que ver con descentralización, regionalización, realismo, indivisibilidad, integridad, integración, donde nos hablan muchísimo sobre los recursos pedagógicos necesarios que vamos a utilizar para trabajar con nuestro estudiante, y además que las instituciones educativas están obligadas a entregar recursos disponibles y adecuados para su proceso de enseñanza-aprendizaje. También nos habla y nos dice que entre los principios importantísimos de la educación inclusiva es que debemos garantizar pleno acceso a todos los niños a la educación. Además, respetar al estudiante como tal, como un individuo, y tiene que ser percibido de la misma manera. Hablamos también del principio de la integridad y de la integración, donde nos dice que todo niño o todo estudiante con discapacidad, independientemente de su tipo de discapacidad y gravedad o deficiencia, debe ser tomado en cuenta en el proceso educativo, y que tiene que ser un proceso educativo inclusivo, donde debe participar en medida de todas sus posibilidades, pero ser aceptado. Entonces, para esto sí es muy importante que nosotros como docentes pues seamos empáticos con nuestros estudiantes, y que nosotros también garanticemos la sensibilización de cada uno de nuestros estudiantes con nosotros. Así vamos a evitar conflictos, peleas, bullying, maltrato, abuso psicológico, y esto va a ayudar a que los estudiantes reconozcan a sus compañeros como sus compañeros, sus amigos y parte del aula. Aquí también hay otros principios importantísimos, ¿no? Como el principio de la normalización en el entorno social, que nos habla de que todos deben tener, de todos los niños y todas las personas deben tener una vida normal e inclusiva. El de restauración de la unidad humana, que nos habla del derecho incuestionable a la educación y a la crianza. El principio de confianza, que es imperativo realmente, porque en la legislación de nuestro país nos habla sobre la inclusión social y la educación inclusiva. El principio de individualización en el centro del proceso educativo, donde se respeta la parte individual de nuestro estudiante, y además se respeta también de una manera y se maneja los procesos de una manera organizada, tanto físicamente, mentalmente y psíquicamente. Tenemos el principio de la diferenciación interna, que esto habla o corresponde hacia todos los métodos, la metodología, la pedagogía que nosotros vamos a utilizar para garantizar el aprendizaje, y que esté centrado en la persona, en el niño y en todos los otros niños. Y tenemos también el principio de la elección de los padres, que más allá de ser un principio, se convierte también en un derecho, donde los padres pueden indagar, los padres pueden buscar, los padres pueden escoger el lugar donde sus hijos quieren ser educados, ¿sí? Siempre y cuando cumplan con todos los requisitos de la normativa legal, porque tampoco podemos ubicar en la educación regular a estudiantes que tienen discapacidad intelectual profunda, por ejemplo, porque esto generaría inconvenientes con los otros niños. No hay maestros especializados para que estén de manera individualizada en las instituciones educativas y puedan cuidar a los estudiantes. Por lo tanto, la UDAI es la encargada realmente de cambiar, de modificar, de estructurar a dónde va el estudiante. Le hacen una evaluación psicopedagógica, social, integral, familiar, y van a poder darse cuenta, ¿sí?, si es que pertenece a la educación regular o a la educación especializada. ¿Sí?
Tenemos igual el principio de dominio de competencias. Esto tiene que ver con el currículo priorizado, con el que trabaja con competencias. Entonces aquí nos dice, ¿no?, que nosotros debemos respetar las competencias pedagógicas de nuestro estudiante y por supuesto que nosotros debemos prepararlo para la vida. Es lo que nos dice el currículo priorizado. Pero también tenemos principios que hablan del enfoque del docente y de cómo debe ser el estudiante incluido en sus clases de manera multidisciplinaria, interdisciplinaria, donde todos participamos en el bien común del estudiante. Todos nos ayudamos, nos apoyamos, decimos las estrategias, como por ejemplo, o generalmente en las instituciones educativas, los estudiantes no tienen muchos problemas en educación física, en arte, en música, en ciencias sociales, a veces un poquito en ciencias naturales. ¿Por qué razón? Porque son materias bastante cómodas para aprender. Entonces no hay muchos problemas y a veces los docentes de estas áreas especiales usan o utilizan metodología específica y donde los estudiantes se sienten súper cómodos. Entonces es por eso importante hablar entre todos los docentes para entender, ¿no? Y decir, a ver, mi estudiante conmigo no tiene problemas en educación física, yo hago esto o yo trabajo de esta manera, mi metodología es esta, y esto puede ayudar a los otros docentes también. Tenemos igual el principio de cooperación dentro de una asignatura, donde el niño aprende sin limitarse, ¿no? Sin limitar sus capacidades. Y el principio de colectivismo, que habla también de la participación del niño en una clase, y esta clase es inclusiva y colectiva. Todos trabajamos en conjunto para apoyarnos y ayudarnos. Y bueno, tenemos el principio de la voluntariedad, de la diversidad, del diálogo y de la proximidad, que son pues obviamente principios importantes también, pero que hablan sobre la estructura de la escuela, la integración individual, sobre la situación pedagógica, que es súper importante y significativa, y también habla sobre la forma racional y realista de tratar a los estudiantes como personas dentro de las aulas. Estos son los principios más importantes de la educación inclusiva. Ahora bien, para aplicar estos principios dentro del proceso de la educación, nosotros debemos tomar en cuenta o debemos nosotros contar con planes de estudio, planes educativos individuales, planificaciones curriculares adecuadas, rehabilitación social del niño con discapacidad, apoyo psicopedagógico al niño, consulta psicológica y pedagógica en un centro educativo, mapa psicológico y pedagógico, competencias del profesor en la educación general, con elementos de educación especial, adaptación social y rehabilitación. Con esto quiero decir que nosotros como docentes tenemos la obligación de capacitarnos constantemente en todas estas áreas, porque es la única manera en la que nosotros vamos a poder ayudar a nuestros estudiantes. Ahora, también es importante el desarrollo profesional de los profesores en las instituciones educativas, porque esto va a ayudar muchísimo en el trabajo o en el ámbito de la educación inclusiva. Los programas de trabajo para el dominio de asignaturas, cómo es que hay profesores que son, sin desmerecer por supuesto, son profesores de la línea matemática o del área matemática y están dando lengua y literatura o están dando educación física. Entonces hay que centrar a los profesores en las materias en las que tienen dominio. Es más fácil y así van a poder trabajar de acuerdo a las normas educativas, ¿no? Y el apoyo del tutor a un niño con discapacidad en el proceso de aprendizaje. El tutor realmente se convierte como en el protector, en el padre de familia, en el hermano, en el familiar, para el niño con necesidades educativas
porque el niño realmente busca ser protegido en un medio donde ha pasado por muchos problemas de discriminación y muchos problemas de exclusión. Entonces, el tutor genera en el estudiante este principio de confianza, no de amistad, porque nosotros tenemos nuestros propios roles. El docente tiene el rol de ser docente y el niño o el estudiante de ser estudiante. No podemos ponernos al mismo nivel, primero porque no tenemos la misma edad, después no tenemos el mismo pensamiento, el mismo conocimiento, y nosotros no podemos ser amigos. Nosotros tenemos nuestros propios roles que cumplir, pero sí podemos nosotros generar vínculos de confianza basados en el respeto y en el respeto a los roles. Entonces, esto va a ayudar muchísimo para que el estudiante se sienta seguro, en un ambiente seguro, donde va a poder aprender de mejor manera. Ahora, importantísimo también tomar en cuenta que el entorno educativo es súper importante y que este entorno educativo debe estar adaptado para nuestro estudiante, con acceso a las aulas, con los espacios adecuados, la eliminación de barreras y asegurando un entorno amigable en la institución. El equipamiento de proceso educativo con herramientas, tecnología y con medios técnicos que garanticen una educación de calidad y donde el estudiante o los estudiantes se sientan cómodos. El entorno de desarrollo de materia del aprendizaje y la socialización debe ser el más adecuado posible. La cohesión de los alumnos, esto es importantísimo porque en la cohesión de alumnos vamos a encontrar el desarrollo de habilidades de cooperación y el desarrollo de la interacción. Entonces, esto y la ayuda mutua. Esto es bien importante, profes, en las aulas, porque los estudiantes deben sentir la ayuda, deben sentir la interacción y deben sentir la cooperación. Y no solo los estudiantes con necesidades educativas específicas, sino todos los niños, todos deben manejar este proceso de cohesión entre alumnos. Y por supuesto las orientaciones del sistema educativo que pues tienen que ver con que las instituciones sí vayan desarrollando procesos tolerantes de participación en el proceso educativo. Muchas instituciones educativas todavía tienen este paradigma que no se ha roto, donde dicen que los estudiantes con necesidades educativas específicas no merecen educación, porque no pueden mezclarse con los otros niños. Esto nosotros lo vemos constantemente, no es algo que no lo vemos. Nosotros, pues yo he recibido muchos estudiantes donde sus padres me han dicho, es que no son aceptados. No es aceptado, no hay tolerancia, no hay respeto, lo golpean todo el tiempo, lo maltratan todo el tiempo y los profesores realmente no ayudan o no hacen algo por ayudar. No ustedes, pero sí obviamente muchos otros docentes que pues prefieren como que limitarse en el proceso y no hacer más de lo que pudiesen hacer. Ahora, cuando hablamos de necesidades educativas específicas, hablamos de dos áreas en específico, las transitorias y permanentes por un lado, y tenemos las asociadas a la discapacidad y las no asociadas a la discapacidad. Es decir, pueden ser transitorias o permanentes y se clasifican en asociadas a la discapacidad y no asociadas a la discapacidad. Aquí, en este cuadrito, ustedes van a ver las necesidades educativas específicas asociadas y no asociadas a una discapacidad. Vamos a encontrar en las no asociadas dificultades del aprendizaje, situaciones de vulnerabilidad, dotación superior, integración tardía en el sistema educativo y dificultades sociales. Y tenemos las asociadas a la discapacidad, que tenemos la auditiva, la visual, sordoceguera, cognitiva o intelectual, mental, física, motriz, síndrome de Down, retos múltiples y trastornos generalizados del desarrollo. Estos están clasificados como asociadas a la discapacidad.
Y los no asociados, pues encontramos todos los del lado izquierdo. Aquí en las no asociadas a la discapacidad vamos a encontrar aquellos estudiantes que tienen dislexia, discalculia, dislalia, regurgitamiento, TDAH, sí, muy normal el TDAH ahora en las aulas, y ellos están en este lado. Y acá pues los estudiantes con síndrome de Down, autismo, Asperger, discapacidad intelectual leve, ellos están en este lado derecho. Y aquí también vamos a encontrar los estudiantes que tienen discapacidad visual, discapacidad auditiva. Entonces ellos también están en esta área, en este espacio. Ahora aquí les he puesto como un cuadrito más o menos para que ustedes puedan entender y para que ustedes puedan reconocer las necesidades educativas asociadas a las discapacidades, lo que les decía, física, visual, auditiva, intelectual y múltiple. Tenemos las relacionadas con las dificultades del aprendizaje, o DEA, que les llamamos, dislexia, discalculia, disortografía, dislalia, regurgitamiento, que son algunos de las dificultades específicas del aprendizaje. Y tenemos las derivadas del contexto socioculturales, como barreras idiomáticas y culturales. Aquí tenemos los niños que son procesos de la migración, impacto de la pobreza y exclusión social en el aprendizaje, aquellos niños que no reciben educación por extrema pobreza o porque están en lugares recónditos y no han podido ser educados. Ellos también están en este grupo. ¿Sí? Y pues entender, profes queridos, entender sobre todas las cosas que todo lo que tiene que ver con necesidades educativas tienen que ver realmente con procesos de mejora, ¿no? Obviamente que en todos estos procesos vamos a ver la planificación curricular, que también se convierte en una manera muy importante de organizarse. La planificación curricular tiene sus propios elementos, ¿no es cierto? Y en estos elementos, o dentro de estos elementos, está el de las necesidades educativas específicas, donde nosotros vamos a ubicar todas las dificultades que presentan nuestros estudiantes, sin importar que sean asociadas o no asociadas a la discapacidad. Lo que sí debemos hacer es diagnosticar, o nosotros los docentes no diagnosticamos, sino prediagnosticamos, pero los niños que ya tenemos diagnosticados, que la UDAI ya nos ha enviado, los que ya legalmente están garantizados dentro del sistema educativo regular, deben tener una planificación justa, una planificación bien elaborada, donde nosotros utilicemos varios tipos de estrategias y de metodologías para poderlos incluir en el aula. Muchas veces tenemos estudiantes, por ejemplo, con TDAH, ¿no? Y nos dicen, bueno, mi estudiante con TDAH es un niño muy difícil de manejar en el aula, no sé cómo ayudarle con los cuadernos, no sé cómo ayudarle con su orden, porque ellos realmente llegan a la escuela limpiecitos, arregladitos, hermosos, llegan a la escuelita, pero cuando ellos se van de la escuela, se van con la ropa toda desarreglada, a veces sin zapatos, sin sacos, sin uniforme, sin su mochila, sin su lonchera. ¿Por qué? Porque ellos en su proceso cerebral no les permiten manejar el proceso de orden o de organización. Entonces para ellos no pasa nada. Y al igual ellos tampoco miden peligros. Entonces ahí es donde nosotros en nuestras planificaciones debemos ubicar las estrategias necesarias para que si él pierde los cuadernos los encuentre rápidamente, como por ejemplo etiquetar con colores cada cuaderno. Él no va a buscar su cuaderno por el nombre de asignatura, sino por la etiqueta de color. Igual ponerlo siempre en la parte de adelante o del pizarrón frente al profesor. ¿Por qué razón? Porque esto ayuda al profesor a mantener su visualización en él. Y también evitar muchísimo los dibujos, los mapas,
las decoraciones, porque estos se convierten en distractores extremadamente grandes para el estudiante y no le permiten canalizar o poder concentrarse en lo que está haciendo. Por eso cuando tenemos niños con TDAH en el aula es importantísimo medir y ver el lugar y el espacio donde nuestro estudiante va a estar. Igual, si nosotros tenemos estudiantes con autismo, debemos entender que los estudiantes con autismo son personas con habilidades distintas, donde a ellos les molesta mucho el ruido, les molesta mucho los sonidos muy fuertes, les molesta mucho los olores como los perfumes. ¿Por qué? Porque tienen muy desarrollado sus sentidos. Entonces, para ellos es muy complejo poderse manejar en un aula. Es por eso importante lo de la sensibilización en las aulas y entender que es usted quien se adapta al estudiante, no el estudiante quien se adapta a usted. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta. Por lo tanto, yo sí pensaría y entendería que nuestros estudiantes merecen pues mucho cuidado, y como están en un área vulnerable o en un espacio vulnerable, pues es ahí donde nosotros lo debemos controlar estas áreas, ¿no? Esto es muy importante. Si bien es cierto, profes, las necesidades educativas específicas son todavía como una especie de caja de Pandora, donde nosotros a veces no sabemos qué metodología utilizar, pero la realidad es que en esta situación nosotros podemos utilizar todas las metodologías que conocemos en una sola actividad. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes necesitan de alguna manera aprender y a veces una sola metodología no funciona. Por lo tanto, es importante conocer de muchas estrategias, de mucha metodología activa que pueda servir. Ahora el DUA tiene 3 principios importantísimos que nos hablan sobre cómo, por qué y qué enseñar. Y esto va muy ligado, súper ligado a las metodologías activas, al aprendizaje a través de proyectos, al aprendizaje a través de la colaboración, de la cooperación, la gamificación, lluvia de ideas, cuadros y mapas conceptuales, todo lo que tiene que ver con lo visual, porque es mucho más fácil para nuestro estudiante que aprenda de esa manera. Pero así no aprende solo nuestro estudiante, sino aprenden todos respetando el ritmo de aprendizaje de cada uno y también respetando el tipo de aprendizaje de cada uno. Entonces, a veces tenemos niños que son muy visuales, niños que son muy auditivos, niños que son muy kinestésicos. Entonces, nosotros debemos trabajar en estos 3 espacios y creando actividades para estos 3 espacios, para estos 3 tipos, ¿no es cierto?, de niños que vamos a tener. Entonces, por eso es muy importante que nosotros conozcamos sobre metodología, sobre estrategias pedagógicas para manejarlos. Nos vamos a encontrar con niños con trastornos desafiantes, con niños con Asperger y con autismo. Ahora, antes el Asperger y el autismo estaban separados, se hablaban de 2 trastornos distintos, pero hoy se habla, ya según el DSM-5, donde se habla del autismo y se generaliza. Es decir, que un estudiante con Asperger es autista y un estudiante con autismo puro es autista. Entonces, pero ya se cataloga o ya se encasilla como autismo nada más. Ha habido mucha controversia con respecto a esto, pero hay que reconocer que el Asperger es un autismo, un tipo de autismo, diferente sí, con síntomas diferentes, pero también con muchas similitudes. Generalmente los niños con Asperger o las personas con Asperger
son personas con un coeficiente intelectual superior, no tienen deficiencia, pues muchos casos no, pero algunos sí ha habido, pero muchos de los estudiantes tienen una capacidad intelectual superior, otros no, están en la media normal, pero es por eso que los padres de familia de estos niños pues dicen, no, nuestro hijo no es autista, porque un autista no habla, un autista no se comunica, un autista es muy silencioso, tiene ecolalias, movimientos constantes, y un Asperger no. Entonces, pero los Asperger también tienen ciertos problemas en la comunicación. Entonces, no es que porque es un tipo de autismo distinto deja de ser autista. Y los padres, muchos, pues por supuesto, dicen, no, es Asperger, no autista. Pero esto es como una controversia, más allá de la realidad de lo que es una controversia, porque ya se ha catalogado de esa manera en el DSM-5, que es el manual, ¿no?, donde están todas las enfermedades mentales, y ahí se puede verificar cuáles los trastornos, cuáles son las dificultades del aprendizaje y todo está en este libro también. Entonces, miren, es súper importante, profes, que sepamos que las necesidades educativas siempre pues son como un tema álgido para trabajar y para entender, pero también debemos estar conscientes de que el Ministerio de Educación ahora nos dice que debemos nosotros obligatoriamente manejar procesos de evaluación, procesos de aprendizaje, procesos de enseñanza que sean inclusivos y diversos. Por eso se aplicó el DUA, y en los lineamientos pedagógicos de 2024-2025 nos dice claramente que nosotros ya debemos aplicar el DUA desde el nivel inicial hasta el bachillerato, porque se intenta respetar la diversidad, la forma individual de cada niño, su forma de expresarse, de comunicarse, su forma de aprender. Entonces, por eso se crea el diseño universal del aprendizaje, el DUA, porque se entendería que a través de este enfoque todos los niños van a aprender todo. Entonces no van a perder el ritmo y van a estar todos en el mismo espacio. Por lo tanto, profes, es bien importante que nosotros aprendamos un poco más sobre necesidades educativas específicas, de que le empecemos a dar el nombre a cada cosa como lo merece, y que también nosotros seamos gestores de cambio y de transformación en la sociedad, haciendo lo correcto. Es decir, si nosotros somos dueños de restaurantes, tenemos algún tipo de negocio, yo qué sé, nosotros somos parte de la productividad del país, nosotros debemos pensar en la señalética, en la nomenclatura, en los espacios de integración, en los espacios de inclusión, en todos estos espacios que deben estar normalizados por una señalética adecuada para cada persona. Obviamente que si hablamos de discapacidades, pues no podríamos decir vamos a poner 20 rótulos sobre las discapacidades, pero sí poner, por ejemplo, pictogramas pequeñitos que identifiquen, ¿no? Por ejemplo, los baños, las salidas, las entradas, las rampas, la salida a los patios. Todo esto es responsabilidad social, y a veces nosotros, pudiendo hacerlo, no lo hacemos. Y qué importante es que nosotros limitemos un poco ese pensamiento, ¿no?, que teníamos de que no pueden hacer nada, de que no son capaces de avanzar, que son estudiantes que están sentaditos ahí con las hojitas. No, nuestra responsabilidad es educar primero con amor y con mucha responsabilidad. ¿Qué es lo que nosotros vamos a enseñar? El tiempo que el niño esté en el aula, ¿es de calidad o no es de calidad?
cómo puedo yo apoyarle a mi estudiante sabiendo que tiene una discapacidad intelectual y tengo que cambiar el currículo porque está en grado 3 y pues ¿qué debo hacer? Entonces empezar por sensibilizar, socializar y después crear planificaciones adecuadas y correctas. Ok, si mi estudiante tiene 17 años o 16 años, pero tiene una edad mental de 7, entiendo que tengo que utilizar el currículo de los 7 años, porque recuerden que las destrezas vienen desde la escolarización, desde el proceso de escolarización, las mismas destrezas hasta tercero de bachillerato. Pero simplemente lo que cambian en las destrezas son la dificultad. Entonces se entiende que es consecutiva la educación. Empiezo desde primero de elemental hasta tercero de bachillerato. Sé que debo desagregar las destrezas cuando tengo estudiantes con necesidades educativas, pero también entiendo que debo cambiar y estructurar todo el currículo y lo debo cambiar. Entonces ya sé dónde debo cambiar. Si yo sé que son grado 3, esto me merece un cambio absoluto de todo el currículo, incluso los de grado 2. Pero cuando hablamos de grado 1, solamente estamos hablando de infraestructura, de tiempo, de cambiar los cuadernos, etiquetarlos, cambiar las horas, dar más tiempo. Son esas pequeñas adaptaciones cortas o ajustes curriculares pequeñitos que los hacemos en nuestros estudiantes con necesidades educativas no asociadas, pero los que sí tienen discapacidad intelectual o tienen necesidades educativas asociadas a una discapacidad o una discapacidad, pues ellos sí necesitan y merecen cambiar todo el currículo y por supuesto adaptarlo a la necesidad sin cambiar el contenido. Porque una cosa es cambiar todo el proceso, cambiar todo, pero las destrezas van a ser simplemente desagregadas. Es decir, que las actividades que le sirven a todos también le va a servir a nuestro estudiante. Y esto hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿sí? Entonces, eso, mis profes queridos, por la clase de hoy. Esta es la clase número 3. Les quiero agradecer a todos por la gentil atención que han tenido el día de hoy. Y pues nos estaremos viendo el día lunes a las 7 de la noche, de 7 a 8:30 más o menos, que es el tiempo que nosotros nos quedamos de nuestra clase. Y pues ahí seguiremos hablando sobre estos temas interesantes de las necesidades educativas. Y también recordarles que si todavía usted no se ha inscrito, inscríbase por favor en nuestro curso. Recuerde que le va a servir muchísimo y además pues obviamente todo lo que tiene que ver con recursos, con diapositivas, con videos, planificaciones, guías, instructivos, material que les voy a dar para las necesidades educativas, pues usted lo va a poder acceder si usted se inscribe y se certifica. Esto es bien importante. Igual les hemos dado la opción a las personas que no quieran el material ni la certificación, pues de ingresar a la clase, de estar en la clase con nosotros y aprender un poquito. Yo digo, comparta por favor el link a muchas personas, a muchos de sus compañeros, porque todos necesitamos aprender como docentes sobre necesidades educativas. Miren, yo soy docente como ustedes también, doy clases a niños también, y yo sé lo difícil y lo complejo que es enfrentarnos y asumir el reto de una persona con necesidades educativas en el aula. Es muy duro, muy difícil para nosotros los docentes, pero tenemos las herramientas en las manos para poderlos ayudar y apoyar. Es por eso que yo les recomiendo, ¿no?, a todos que aprendamos, que leamos, que investiguemos un poco más, que nos apersonemos de las necesidades educativas, porque tal vez ahora no tenemos en el aula un estudiante con necesidades, pero tal vez el siguiente año sí tengamos 2 o 3, y el tener herramientas
de conocimiento y un poco de la práctica también ayuda mucho. Entonces les recomiendo que lo hagan. Así que bueno, mis profes, muchísimas gracias a todos por esta clasecita del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí y nos estaremos encontrando con ustedes el día lunes. Agradezco la gentileza de que hayan venido y nos estaremos encontrando el lunes en nuestra clase número 4. Gracias a todos y que tengan una muy buena noche.